Bendiciones. Bienvenidos una vez más a este su canal, Soldado de Jesucristo. Un canal donde se comparten enseñanzas bíblicas de edificación para los hermanos en Cristo Jesús y para los amigos que visitan este canal. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un mensaje titulado Dios y la mente. Vamos a analizar por medio de la Escritura cómo podemos guardar nuestros pensamientos de caer en aquellos pensamientos erróneos que nos llevan a actuar de una manera equívoca, haciendo lo que no queremos hacer, como dijo el apóstol Pablo. Y quiero empezar con este versículo. Proverbios, el capítulo 23 y versículo 7, que nos dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si analizamos esta frase que tenemos allí, usted se podrá dar cuenta que cada persona se comporta o actúa de una manera la cual sus pensamientos lo controlan y le indican o le permiten actuar de una manera instintiva, debido a que el funcionamiento del cerebro es como el funcionamiento de un piloto automático. Cuando los pensamientos se incrustan en el cerebro, en la mente, el cerebro empieza a actuar de una manera automática, replicando una y otra vez estos pensamientos que vienen a nuestra mente. Segunda de Corintios, el capítulo 10, el versículo 4, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Esto indica que para nosotros poder superarnos y ser edificados como creyentes en Cristo Jesús, tenemos que tener en cuenta que nuestra lucha no es contra personas, no es contra hombres, no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus malignos. Y estos espíritus malignos actúan atacando nuestra mente, enviándonos pensamientos negativos, pensamientos de maldad, pensamientos de frustración, pensamientos de error, pensamientos de engaño, pensamientos de mentira, pensamientos de duda, pensamientos de desconfianza, pensamientos de incredulidad. Muchas veces cuando pasamos por alguna situación difícil, estos espíritus malignos aprovechan esa situación o esa circunstancia para enviarle dardos. Y estos dardos son malos pensamientos, pensamientos de carga negativa o pensamientos de frustración, de dolor, de sufrimiento, de duda, de incredulidad. Por eso, hermanos, quiero compartir este video, esta corta enseñanza con todos ustedes para que aprendamos a controlar nuestros pensamientos. Porque esos pensamientos, los resultados de esos pensamientos, sean buenos o sean malos, dependen de la calidad de los pensamientos que nosotros alberguemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Gloria a Dios. En Filipenses,
el capítulo 4, versículo 7, dice que Dios cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Eso es lo primero, hermano. En la batalla de nuestra mente encontramos siempre diversas clases de pensamientos, hermano. Debemos aprender a identificar aquellos pensamientos que no nos permiten ver claramente lo que tenemos hacia adelante. Debemos clarificar nuestros pensamientos en Dios. Cuando vengan estos pensamientos negativos a atacar su mente, pensamientos de incredulidad, por ejemplo, si le llega un pensamiento de decir, es que no puedo, eso es un pensamiento que le está lanzando un espíritu maligno para que usted se grabe ese pensamiento y el cerebro siga repitiendo la misma función en piloto automático. Por tanto, ese pensamiento va a ser replicado constantemente. Por eso, generalmente, cuando usted está en un problema, su cerebro lo manda a ese pensamiento replicado que es, no puedo. Por eso, hermano, tenemos que empezar a practicar estos pensamientos en Dios, que son pensamientos de fe, pensamientos de esperanza, pensamientos de ánimo, pensamientos de victoria, pensamientos de que vamos a vencer, pensamientos de que tenemos un Dios grande, perdonador y misericordioso, que no importa la gravedad del asunto o la circunstancia por la cual estamos pasando, ese Dios es infinitamente misericordioso y podrá con su poder mejorar su calidad de vida o la circunstancia por la cual esté pasando. Pero siempre debemos permanecer con fe y con la convicción de que Dios va a guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos, y en medio de esa dificultad Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos enviará esos pensamientos de fortaleza, esos pensamientos de fe, de fuerza y de confianza. Gloria a Dios. En el Salmo 48, versículo 9, también nos dice que vienen a la mente tiempos pasados y me pongo a pensar en todas tus acciones. Entonces, esto es una clave, hermano. Pensar en todas las acciones de Dios. Cuando usted esté en una circunstancia difícil, no se centre en pensar que es muy difícil o que es imposible solucionar ese problema. Piense en las obras de Dios, piense en la grandeza de Dios. Piense que Dios es mucho más grande que ese problema y que con una sola palabra bastará para que ese problema se solucione. Gloria a Dios. Romanos 12:2 encontramos que dice que debemos cambiar nuestra manera de pensar, porque si cambiamos nuestra manera de pensar, así podremos saber qué es lo que Dios nos quiere decir. Pero para eso debemos cambiar nuestra forma de pensar, equilibrar nuestros pensamientos, unir nuestra mente con nuestro espíritu y nuestro ser, que nuestros pensamientos se concentren en Dios, que nuestra mente se concentre en meditar en Dios, para que cuando llegue ese momento de esa dificultad, de ese obstáculo o de esa prueba,
podamos, por medio de esos pensamientos de convicción y de fe que vienen a nuestra mente, por medio del poder del Espíritu Santo, y podamos vencer cualquier clase de dificultad en el nombre de Jesús. Filipenses 4:8 dice: hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Gloria a Dios. Primera de Corintios 2:16 dice: ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Entonces, mis hermanos, este es el punto central: llegar a pensar como Cristo. Para alcanzar la estatura de Cristo, debemos empezar a actuar como actuó nuestro Señor Jesucristo. Pero para empezar a actuar como actuaba nuestro Señor Jesucristo, debemos hacerlo por medio del pensar del Espíritu Santo, que trae a nuestra mente y a nuestro corazón los pensamientos de Cristo Jesús, para empezar a pensar como Cristo Jesús y luego empezar a actuar como Cristo Jesús. Primera de Corintios 14:15 dice: ¿qué debo hacer entonces? Pues orar y cantar con mi espíritu, pero también orar y cantar con mi entendimiento. Cuando nosotros oramos, también debemos conectar nuestra mente con nuestro espíritu, para así poder tener un entendimiento razonable de todos aquellos pensamientos, tanto positivos o buenos como negativos o malos, que nos llegan. Porque cuando nosotros nos comunicamos con el Señor, debemos hacerlo no solamente con nuestra boca, sino también con nuestro entendimiento, como dice el apóstol Pablo. Porque si a veces oramos y no entendemos lo que decimos, nuestro entendimiento va a quedar entenebrecido y sin fruto. Porque debemos orar, pero debemos hacerlo con el entendimiento de que nuestros pensamientos deben ser ordenados primero, porque nuestra forma de actuar está orientada y está guiada es por nuestra forma de pensar. Así que, hermanos, para cambiar nuestros actos, para cambiar lo que hacemos, primeramente debemos meternos en Dios y pedirle que nos ayude a limpiar nuestros pensamientos, a organizar todos esos pensamientos que hay en nuestra mente y empezar a sacar todos esos pensamientos malos de frustración, de miedo, de temor. Y empezar a pedirle al Señor que nos dé pensamientos de victoria, de fe, de convicción, de resiliencia, para salir adelante y vencer en el nombre de Jesús. Suscríbete a mi canal, comparte estas enseñanzas, dale me gusta, apoya este ministerio para seguir edificando a muchos hermanos y a muchos amigos en el nombre de Jesús. Bendiciones. Soldado de Cristo.